a la palabra de Dios. Bienvenido tú que nos estás viendo. Esperamos que esta transmisión sea de bendición para tu vida. Deseamos bendecirte a través de la palabra de Dios y te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 10 de la mañana. Nos encontramos aquí en Tamuín, al lado del negocio conocido como Pollos de la Aurora, muy ricos por cierto. Ven a la reunión y al final, bueno, cómprate tu pollito y te vas con tu familia a degustarlo. Sé bienvenido en esta mañana, sean bienvenidos todos. Hoy es un excelente día para buscar el rostro del Señor, para buscar su presencia. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la prosperidad como consecuencia de buscar a Dios. ¿Cuántos desean ser prósperos en su vida? Amén. Todos de alguna manera buscamos que nos vaya bien, ¿cierto? Todos de alguna manera anhelamos tener las bendiciones que Dios habla para cada uno de nosotros. Amén. Y aunque sí buscamos la prosperidad, pero sabes, hermano, Dios es tan bueno que en ocasiones no es necesario pedirle las cosas porque Él sabe de qué necesidades tú y yo tenemos. La palabra de Dios nos dice en Mateo: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. Pero Dios es tan bueno que cuando tú y yo le honramos, cuando tú y yo le buscamos, Dios nos bendice. ¿Hasta a cuántos el Señor los ha bendecido el día de hoy? El Señor nos prospera. Es una ley que Él ha establecido en su palabra, que viene prosperidad, viene bendición. Y cuando hablamos acerca de la prosperidad, no hablamos únicamente de dinero, aunque es parte. No hablamos solamente de finanzas, hablamos de una prosperidad integral. ¿Qué significa integral? Que abarca las áreas emocionales de la persona, abarca la área espiritual, por supuesto, también abarca el área física, porque en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: amado, yo deseo. Cuando dice amado, ya mi hermano, ahí hay una pauta, porque Dios nos ama. Allí ya hay algo que ya se está cumpliendo. Somos amados para Él. Dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Que tengas salud. Esto nos habla del área física de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Y también dice: así como prospera tu alma. En el alma están las emociones, están los sentimientos, están situaciones que a veces podemos venir cargando, como frustraciones, enojos, tristeza. Y el deseo de Dios es que salgamos de esas situaciones y que prosperemos. Amén. Que avancemos en las cosas que Él tiene para nosotros. Y vamos a ver, yo te quiero compartir una palabra que está en el segundo libro de Crónicas. Si traes tu Biblia, puedes abrirla. Si no, pues júntate con un cristiano. Si no hay cristiano, bueno, pues busca al Señor. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. ¿Ya están ahí? Ahí voy. Ahora espérenme a mí porque yo todavía no. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 5. Vamos a leer para comenzar. Vamos a hablar un poco acerca del rey Uzías. Amén. Dice: entonces el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía, ¿cuántos años? 16 años de edad, casi de mi edad. Y lo pusieron por rey, y se ríe, en lugar de Amasías, ¿quién? Su padre. Su padre, Amasías, había sido rey. Por lo tanto, dice, Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres, o sea que murió. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar una vez más. Dice, y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos? 52 años. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto
ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y versículo 5, clave, apréndaselo, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice la palabra? ¿Qué pasó? Él le prosperó. Wow, tremendo. Aquí dice la palabra de Dios que como consecuencia de haber buscado a Dios, vino la prosperidad. No dice que buscó la prosperidad, no dice que se enfocó en buscar que le fuera bien, no dice que él anhelaba dinero, que anhelaba riquezas, que anhelaba bendiciones de Dios. No dice de esa manera. Dice que como consecuencia de haber buscado a Dios, vino la prosperidad. Wow, y esto te va a pasar a ti, por cuanto estás siendo fiel en buscar al Señor, va a venir una prosperidad sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a ver algunos principios, mi hermano, que vamos a tomar de esta palabra, porque yo estoy seguro, mi hermano, que de aquí el Señor nos va a prosperar, nos va a bendecir, pero eso es necesario que podamos aprender algunos principios que vamos a tomar en esta mañana de esta escritura. Amén. Hay una prosperidad de parte de Dios. Proverbios 10:23 dice que la prosperidad de Dios es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza. Amén. Es aquella que podemos disfrutar con nuestros hijos, con nuestra familia, pero si aquello que nos está tal vez bendiciendo, entre comillas, nos roba la paz, nos roba el gozo, no podemos disfrutarla con la familia, no podemos ser verdaderamente libres, no es prosperidad de Dios, porque la prosperidad de Dios enriquece, pero no añade tristeza. Es aquella que podemos disfrutar. El primer punto dice que el versículo 4 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, él actuó bien. A pesar de ser un jovencito, actuó bien. Hay algunos que dicen, yo estoy demasiado joven para buscar al Señor. Esto es para los viejitos. Y a veces los viejitos dicen, no, yo estoy muy grande, esto es para los jóvenes. Pero la palabra de Dios aquí nos muestra que este rey Usías fue un jovencito de 16 años. ¿Cuántos tienen 16? Amén, por fe. De cristianos. No, wow. Aquí hay varios jovencitos. Entonces dice que hizo lo recto conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Wow. O sea, lo que el rey hizo, a pesar de que era muy joven en edad, él aplicó las enseñanzas de Amasías, su padre. Y yo creo que Amasías, su padre, se sentaba con Usías. A ver, Usías, yo te voy a enseñar esto. Yo te voy a enseñar de esta gestión. Yo te voy a enseñar este principio. No hagas esto. Vete por aquí. Y no sé, a lo mejor Usías se iba con su papá y se sentaba en el trono ahí junto a él y le preguntaba. Yo no sé cómo vino esa enseñanza, si tan solamente con verlo. El punto es que Amasías, su padre, le dejó un gran legado. Di conmigo, legado. ¿Qué es un legado, hermano? Un legado es aquello que se transmite o se deja a los sucesores. O sea que cuando tú y yo morimos, vamos a dejar un legado a nuestros hijos. Cuando muramos vamos a dejar una herencia a nuestros hijos. Ahora, esa herencia puede ser material, puede ser una casa, puede ser un coche, puede ser un terreno, puede ser un rancho, una hacienda, qué sé yo, tantas cosas que el Señor nos va a bendecir que vamos a poder dejar herencia a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero aparte de un legado material, también hay un legado que no es material, es inmaterial. Y es aquellos principios que nosotros les dejamos a nuestros hijos, que bien pudiera ser una parte muy, muy importante. Porque cuántas veces hemos escuchado que a veces hombres han dejado una gran herencia, dejan una empresa, dejan un negocio muy próspero, pero vienen los hijos. Y a los 2 años, esa empresa termina cerrándose.
¿Por qué? Porque no supieron administrarla, no tenían los principios de sus padres, no supieron trabajarla simplemente. Y qué triste que aquella empresa que se formó con gran esfuerzo, con muchos desafíos, termine al final cerrándose. Pero aquí vamos a enfocarnos a lo inmaterial, aunque también le dejó un legado material a Uzías, pero ese legado, mi hermano, tiene que ver con principios, tiene que ver con valores. Y aquí nos damos cuenta, mi hermano, que lo que tú y yo hagamos en nuestra vida, aquellos que somos padres y aquellos que lo van a hacer también, hay un legado que les vamos a dejar a nuestros hijos. Y lo que tú y yo hagamos va a afectar directamente a nuestras siguientes generaciones. Y déjame decirte que aunque sea malo, va a afectar a las generaciones. Si es bueno, va a afectar para bien a nuestras siguientes generaciones. Por eso es importante que tú y yo como padres busquemos y honremos al Señor, como a Amasías, el padre de Uzías, porque él siguió sus caminos, él siguió el camino que él venía recorriendo y hizo las cosas con rectitud, dice el versículo 4, y conforme a todas las cosas. O sea, este chavo era pilas, o sea, él se aplicó en lo que su padre le había enseñado. Y tú y yo vamos a dejarle una buena herencia a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, es bíblico. El proverbio dice que debemos dejar herencia a nuestros hijos. Debemos de dejarles una plataforma para que ellos el día de mañana tengan de dónde poder despegar en todas las áreas, sea material o sea inmaterial. ¿Cuántos dicen amén? Algunos nos ha tocado desde abajito, ¿verdad? Algunos nos ha empezar desde cero, pero tú y yo hoy con la palabra de Dios vamos a ser bendecidos y les vamos a dejar un legado bien puesto a nuestra siguiente generación. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pero lo que quiero decirte, mi hermano, es que nuestro legado sí importa. Dile al que está a tu lado, mi legado sí importa. Así que ponte al tiro, dile. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Y conmigo, ay, ay, ay. Y fíjate lo que dice Deuteronomio, mi hermano. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Me dices amén cuando estés ahí? Amén. Ok, vamos a leerlo, vamos a darle chance a algunos. Los que no, bueno, vamos a escucharlo. Dice, capítulo 7, versículo 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿A quiénes? A los que le aman. Y guardan sus mandamientos. Y dice, hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuándo va a guardar Jehová el pacto? Hasta 1000 generaciones. ¡Wow! Tremendo. O sea que los hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y más allá, 3 puntos suspensivos, vamos a ver la bendición de Dios por cuanto hoy tú y yo estamos honrando, estamos buscando al Señor. Así que tu búsqueda, mi hermano, no es en vano. Tu búsqueda no tiene límites. Vas a ver la bendición en ti cuando tú y yo nos disponemos, honramos y buscamos al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a ver la bendición no solamente en nosotros, sino por supuesto en nuestra siguiente generación. Pero contrario a esto, mi hermano, déjame decirte también, hay una consecuencia. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, nos deja ver la consecuencia de lo contrario. O cuando uno es negligente, cuando uno es necio y no obedece a la palabra del Señor. Éxodo, ¿qué te dije? 34. 6 y 7. Dice, bueno, vamos a leer el 7 nada más.
Bueno, el 6 también. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, es verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita, ¿qué dice? La iniquidad. ¿De quiénes? De los padres. ¿Hacia quién? Los hijos. Ya me dio calor. Bueno, dice que va a haber la iniquidad de los padres hacia los hijos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta la tercera y cuarta generación. O sea, mi hermano, una vez más, la Escritura nos deja ver que como consecuencia de que haya maldad, de que haya iniquidad, de que haya desobediencia, va a haber consecuencias sobre nuestros hijos. Mi hermano, la palabra de Dios es hermosa porque dice el Salmo que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Y si nosotros conocemos estos principios y conocemos esta verdad, esto nos debe de llevar a enderezar nuestros caminos, a meditar en nuestros pasos. ¿Cómo estoy caminando delante del Señor? ¿Estoy siendo obediente? ¿Lo estoy buscando con todo mi corazón? ¿O estoy como el borras, al ahí se va lo que caiga cada día? Pero nosotros hoy nos determinamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón para dejar un buen legado a nuestros hijos. Amén. Como hizo Amasías, o sea, el padre de Usías. Ok. Punto número 2. Vemos a partir de un legado. Vamos otra vez a donde estábamos, segundo de Crónicas, capítulo 26. Estoy batallando un poquito porque cambié mi número. Bueno, es con el que estoy transmitiendo. Ya los tengo marcados. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Otro de los puntos, mi hermano, y no lo viene aquí y no me voy a meter mucho, pero otra de las áreas y otro de los beneficios que tuvo Usías fue que tuvo como amigo, como compañero, como parte su mentor, ¿a quién crees? A Isaías, mi hermano. Y déjame decirte una cosa, las amistades sí importan e importan mucho. Di conmigo, las amistades importan e importan mucho. O nos van a ayudar a meter o nos van a sacar del camino. O nos van a llevar al Señor o nos van a alejar de Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mi hermano! Porque él tuvo a Isaías, que fue uno de los profetas mayores. Me encanta la vida de Isaías porque al final él fue arrebatado, él no murió como nosotros, es que fue arrebatado con unos carros de fuego y lo llevaron al cielo. Tremendo hombre de Dios en todo su esplendor. Pero Usías, a pesar, de hecho Isaías era un poquito, en este tiempo era un poquitito más joven que Usías, pero ellos se hicieron amigos, se hicieron compañeros. Y wow, yo me imagino a Isaías mentoreando a Usías. Usías, ponte pilas con esto. Usías, no hagas esto. Acuérdate de tu padre. Acuérdate de lo que Dios nos dijo. Acuérdate de lo que Dios estableció. El punto es que Isaías le mentoreó, le ayudó de alguna manera a este rey Usías. Y fue como él pudo lograr. Y como leemos ahí, fue prosperado en todas las cosas. Mi hermano, por eso es que el Salmo capítulo 1 nos dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace va a prosperar, le va a salir bien. Es lo que comienza el Salmo 1 diciendo. Por eso te digo que las amistades ayudan mucho.
o nos perjudican mucho. De hecho, los expertos dicen en sociología y esas cosas, dice que somos el promedio de las 5 personas con las que más frecuentamos. Entonces así piénsale, ¿con cuáles son las 5 personas que tú más convives? Y vas a ser un promedio de esas 5 personas. Eso lo dicen los psicólogos. Hay una psicóloga aquí que no nos va a dejar mentir, ¿cierto, psicóloga? Desconoce. Bueno, entonces, mi hermano, las amistades sí importan. Por eso yo te quiero decir, joven, adulto, hermano, hermana, escoge bien a tus amistades. Escoge bien a tus amigos que tienes al día de hoy, ¿a qué te están ayudando? ¿O cómo te están afectando tu vida? ¿Para bien o para mal? Y en la Biblia vemos grandes ejemplos de grandes amigos. Uno de ellos fue la amistad de Jonatán y David. Por eso se le conoce también la historia de Daniel y sus amigos, porque había un equipo ahí. En el libro de Lucas, capítulo 5, me encanta esta historia. Lucas, vamos allá, Lucas 5, versículos 17 al 25. Lucas. Si estás allí, me dices amén. Voy. Bueno, ahora espérame a mí. Capítulo 5. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Quién? Jesús. En otro evangelio dice que estaba Jesús en su casa enseñando. Y estaban sentados los fariseos de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Ahí está el Señor. Para los que dicen que de los grupos de vida, bueno, dice que Jesús estaba en su casa, y Jesús tenía en su casa, y en su casa enseñaba la palabra del Señor. Amén. Entonces, está Jesús, está enseñando, está el poder ahí con todo, está el avivamiento en su casa. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, pero procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Wow, imagínate la escena, ¿no? Jesús está predicando, está compartiendo, está la multitud, toda la gente ahí, y vienen estos amigos con una persona en una camilla, y pues lo querían llevar con Jesús para que lo sanara, porque estaba sanando. Pero pues no podían, había mucha gente, había multitudes allí de personas que tal vez impedían la entrada, impedían el acceso y no podían llegar con él. Entonces dice el versículo 19, pero hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y imagínate, o sea, rompieron el techo para poder meter a esta persona que traías. Y el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Wow, ¿la fe de quién? De los amigos del paralítico. Los amigos del paralítico lo llevaron. Oye, yo no entiendo, pero mira, ya escuché que hay uno que dice que está sanando. Yo he escuchado testimonios que ya hay alguien que te puede ayudar. Mira, yo no he escuchado, pero yo fui a ese lugar y escuché una palabra que me cambió la vida. Mira, yo no entiendo muchas cosas, pero si tú vas y buscas al Señor, vas a encontrar una respuesta para tu vida. Mira, yo veo que tu matrimonio está mal, pero yo sé dónde puedes encontrar a alguien que te pueda ayudar. Y lo trajeron junto a Jesús. Y Jesús, sorprendido, se sorprendió y hace referencia por la fe de ellos. Wow, que tú y yo podamos hallar esos amigos que necesitamos para que nos lleven a Jesús. Que tú y yo podamos encontrar esas amistades. Ahora, si no hay que buscarlas. Hay que buscar amigos cristianos. Hay que hacerte amigo de alguien. Invítalo a comer, invítalo a almorzar.
puedo yo ser tu amigo, me puedes invitar a comer y nos hacemos amigos. Amén. Un postrecito, un paisito, de esos que están bien ricos, o de esos que se hacen con yogur, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se llama? Algo así, ¿verdad? Unos tamalitos, dicen, yo he escuchado que por acá una barbacoa, un sacabú, ándale, una barbacoa, unas carnitas, un molito, wow, tremendo, mi hermano, ya hasta me está dando hambre, pero así, mi hermano, debemos procurar amistades que nos ayuden y que nos lleven a Jesús, porque eso puede ser bueno, muy bueno, o también puede ser desastroso, porque nos pueden sacar de los caminos del Señor. Amén. Vamos a buscar amistades. Le voy a invitar a comer para que sea su amigo. No es cierto. Ya los voy a invitar. Ok. Otro punto que vemos. Vamos otra vez al libro de Segundo de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y el versículo 5 también nos da otra clave. ¿Estamos aprendiendo en esta mañana? Amén. Y dice el versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y esta palabra persistió, yo la busqué en el diccionario y tiene un significado muy sencillo que significa mantenerse firme y constante. Di conmigo, firme y constante. Algunos sinónimos pueden ser como perseverar. Tienen que ver con insistir. Iba a tocar, está la pantalla. Tiene que ver con proseguir. Tiene que ver con continuar. Tienen que ver con empeñarse. Tienen que ver con obstinarse incluso. O sea, yo me mantengo firme. Me dieron una palabra, me mantengo creyendo en ella. Oye, es que yo ahorita no veo nada. No importa, persevero. Insisto, vuelvo a tocar la puerta. Prosigo, no desisto. El desánimo no me va a vencer. La falta de fe no me va a vencer. Yo me mantengo firme y voy a continuar hasta ver lo que dijo que se me iba a dar. Yo me mantengo creyendo que voy a ver a mi familia restaurada. Yo me mantengo que voy a ver a mi matrimonio sanado, restaurado. Yo me mantengo firme que veo a mis hijos viniendo a los pies del Señor. Oye, pero ahorita están perdidos, andan en drogas, andan en el alcoholismo. No me importa, yo me mantengo firme y creyendo que veré la gloria de Dios. Oye, pero tus finanzas ahorita no tienes ni trabajo. No me importa, a mí el Señor me dijo que me iba a prosperar. El Señor me dijo que mi vida era como la luz de la aurora, que iba a ir en aumento hasta que el día fuera perfecto, y me mantengo creyendo. Mientras, ¿qué puedo hacer? Mientras me determino, busco al Señor. Si es posible, le sirvo. Si es posible, le comparto a otros. Si es posible, traigo algunos amigos también que están pasando en alguna situación difícil. No me importa, me mantengo, me empeño en eso que el Señor me dijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos, Él se persistió, y esto no importa cuál sea la situación. A lo mejor hay situaciones difíciles, hay situaciones que a veces no creemos, hay situaciones que se nos pueden volver complicadas, pero si tú y yo nos mantenemos creyendo, vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo? Por eso es que el rey David también, el Salmo 27, versículo 4, dice la palabra de Dios. El Salmo 27 lo escribe en momentos difíciles, en momentos donde las flechas le pasaban zumbando los oídos, pero él dijo una gran verdad. El Salmo 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado yo a Jehová, que esté yo en su casa todos los días de mi vida, y voy a inquirir. Esto nos habla de buscar al Señor, de estar en su presencia, de leer su palabra, de meditar en Él, de orar, de permanecer.
Porque el rey David comprendía, mi hermano, y otro de los hombres más prósperos de toda la Biblia que tú y yo podemos leer. Es más, hoy su reinado es un ejemplo para la mayoría de los presidentes, de los gobernadores, porque nadie al día de hoy ha podido establecer el reino de Dios como lo hizo David. Pero él sabía que clave de su éxito, de su prosperidad, de que las cosas le salieran bien, es que él debería de permanecer firme buscando al Señor. Por eso escribe el Salmo 27, verso 4. De igual manera, tú y yo, mi hermano, debemos determinar una cosa. De hecho, dice, una cosa he demandado. O sea, yo me determino, yo me esfuerzo, yo le pido, Señor, permíteme estar. Ahora no se trata de que estemos todos los días en este lugar o en un lugar de 4 paredes. Se trata de que mientras usted y yo vamos en la calle, vamos buscando al Señor. Se trata de obedecerlo, se trata de seguir instrucciones, se trata de obedecer la palabra de Dios, y tarde que temprano nos va a llegar la bendición a nuestra vida. Amén. Amén. Otra de las cosas que tuvo Uzías, mi hermano, dice que era entendido en visiones. Era entendido en visiones. Ahí lo vemos en el versículo 25. Mi hermano, ¿qué es una visión? Es ver aquello a lo cual vamos. Es ver mi matrimonio, aunque tal vez ahorita pueda estar en ruinas, es verlo restaurado, es verlo sanado, es ver a nuestra familia sanada, es ver a nuestros hijos unidos, es ver nuestras finanzas sanas, es ver nuestra empresa prosperada, es ver nuestro negocio establecido, es ver aquello lo cual estamos peleando, tenerlo listo para lo que Él quiere. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu visión de la vida? Joven, ¿qué esperas de la vida? Ok, dices, voy a estudiar, ¿y después qué? Ok, me voy a casar, ¿y después qué? Oye, voy a hacer esto. Ok, perfecto, pero ¿cuál es tu visión a largo plazo? Los expertos dicen que si nosotros no tenemos visión, o sea, es más, cuando no hay una visión, ya llegué. Di conmigo, ya llegué. Porque lo mismo da que ir para allá, que ir para allá, que ir para el otro lado. Lo mismo da, porque no hay un lugar fijo, no hay una meta determinada, no hay nada por lo cual luchar. Por eso la fe dice que la palabra que es la certeza de lo que se espera. Pero si no esperamos nada, ¿para qué queremos fe? Por eso nuestra fe debe ser la certeza de algo, de la visión que esperamos. ¿Sí? De ver nuestra empresa establecida, creciendo, estableciéndose, de ver a Tamuín para Cristo transformado. Esta es nuestra visión, transformar nuestra comunidad. Esa es la visión que tenemos, y nos mantenemos firmes, nos mantenemos creyendo. De pronto vemos como que si las cosas, ay hermano, esto está bien complicado. Pues sí, está bien complicado, pero tenemos aquel que pelea por nosotros. Y si Él nos dijo que Él puede cambiar esta comunidad, Él lo va a hacer. Yo me mantengo creyendo y obedeciéndole, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Yo te digo en esta mañana, mi hermano, no desmayes, pero tienes que establecer una visión para tu vida. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es la visión que tienes para tu matrimonio? ¿Cuál es la visión que tienes de tus hijos? ¿Cuál es la visión que tienes de tu servicio? ¿Hasta dónde tú quieres llegar? Uzías era un hombre visionario y era un hombre entendido. Y conmigo, entendido. Wow, y fíjate lo que pasó, mi hermano. Vamos a hablar un poquito más. A partir del versículo 6 vamos a leer allí y vemos cómo aquí vienen algunas grandes hazañas que hizo el rey Uzías. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod. ¿Qué hizo ahí? Primeramente ciudades, y en la tierra de los filisteos, en la tierra de los enemigos. Luego dice, Dios les dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Todos estos representan a los enemigos del pueblo de Dios, pero aún en esos Dios le ayudó. De igual manera, Dios te va a ayudar en toda situación que tú estás pasando. Dice, y dieron los amonitas presentes a Uzías
Wow, fíjate, aún los enemigos le dieron y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Wow. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Di conmigo, yo voy a tener muchos ganados. Amén. Así en la Cefela como en Las Vegas y viñas y labranza, o sea que tuvo grandes cosechas, todo lo que sembraba producía. Dice, así en los montes como en los llanos fértiles, no importaba el lugar donde Uzías sembraba, si fuera en la montaña, si fuera en las zonas áridas, en las zonas con vegetación, todo se producía. Y versículo 11, tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jahiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey, todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, como Yodi. Eran 2,600 y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. O sea, un ejército bien preparado. Y Uzías preparó para todo el ejército, fíjate, los armó hasta los dientes, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Wow, mi hermano, este fue un rey visionario. Levantó Jerusalén, las cosechas, las armas, su ejército, todo su equipo. Es más, creó toda una revolución de maquinaria, de equipo que utilizaron para la guerra, y literalmente no había ejército que les pudiera hacer frente. Ahí vemos todo lo que hizo este rey Uzías, mi hermano, por cuanto se determinó a buscar al Señor. Por cuanto buscó al Señor. Fíjate hasta dónde viene la bendición de Dios, por cuanto tú y yo nos hemos determinado a buscar al Señor. Y esto mismo te va a pasar a ti si tú te determinas y buscas con todo tu corazón al Señor. Viene la provisión, viene la bendición, viene el desarrollo a tu vida, viene el desarrollo a tu empresa, viene el desarrollo y la bendición a todo lo que tú hagas y emprendas, por cuanto has decidido buscar y honrar al Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Pero, sí conmigo, pero hubo un momento, el versículo 16 nos cambia la película completamente. ¿Y esto qué nos habla, mi hermano? Bueno, vamos a leerlo. Primeramente, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué le pasó? Se enalteció para su ruina. ¿Qué hizo? Se rebeló contra Jehová, su Dios. O sea, aquel que le había dado el acceso, aquel que le había dado la bendición, aquel que le había dado el favor, aquel que le había dado la estrategia, aquel que le había dado todo, él se rebeló en contra del Señor. Mi hermano, que nunca se nos olvide que cuando tú tengas tu empresa establecida, que cuando tú tengas tu ministerio establecido, que cuando tú tengas tu familia íntegra, sana, restaurada, disfrutando de cada una de las promesas que Dios te dio, di conmigo, que no se me olvide que fue Dios el que me trajo hasta este lugar. Y si Dios es el que nos metió, es el mismo que nos va a mantener. Pero si tú y yo nos salimos, si tú y yo agarramos monte, todo en un momento a otro se nos cae.
Todo de un momento se nos puede caer, como le pasó a este rey. Por eso es que el rey David también escribió: alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Porque David, yo creo que como todos, a veces sí sentía ganas de ir a buscar al Señor. Tal vez en otros decía: ay, hace mucho frío. En otros tal vez decía: no, hoy ya para qué, ya vencimos la guerra. Hoy ya para qué, si mira, ya tenemos todo y había una gran bonanza sobre Israel. Pero aún en esos momentos, el mismo rey David le dice a su propia alma: alma, bendice al Señor. ¿Cuántos a veces necesitamos hablarle a nuestra alma? ¿Cuántos a veces un domingo en la mañana no tenemos ganas de venir a buscar al Señor? Y tenemos que citar este versículo: alma, acuérdate que ayer comiste. Alma, acuérdate que tienes familia. Alma, acuérdate que tienes hijos. Alma, acuérdate que tienes trabajo. Ah, sí, cierto, vámonos. Fuera Sabanás y vámonos a buscar al Señor. Amén. Dice el versículo 16, ahí continuando, dice: porque ¿qué fue lo que hizo este rey Uzías? Dice: entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mi hermano, ¿cuál fue el error? Porque esta no era su chamba. Él era el rey, el encargado de quemar el incienso en el templo eran los sacerdotes. Eran los sacerdotes. Y el versículo 17, todavía ahí va corriendo detrás de él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes. Imagínate la escena, correteando a el rey, 80 sacerdotes, varones valientes, dice la palabra. Todos aquellos que son sacerdotes son valientes. ¿Cuántos dicen amén? Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: porque tú y yo somos reyes y sacerdotes. Dice Apocalipsis 1:5 que al que nos amó nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tú eres un sacerdote en tu casa, tú ministras la palabra a tus hijos, a tu familia, a tu pareja. Tú y yo somos sacerdotes delante de Él. ¿Amén? Bueno, este era un paréntesis. Dice: y pusieron contra él rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Vinieron los sacerdotes y le advirtieron: hey, lo que estás haciendo no es correcto, eso no te corresponde a ti. Y mi hermano, aquí había una oportunidad, di conmigo, oportunidad de arrepentirse y decir: sí, es cierto, pues yo qué estoy haciendo aquí, esta no es mi asignación, esta no es mi chamba, pues les doy el lugar a ellos. O sea, a mí no me corresponde hacer este trabajo. Pero él no les hizo caso, él continúa haciendo eso. Y sabes, a veces Dios así trata con nosotros. Él nos llama y nos dice: hey, regresa a casa, hey, vuelve a casa, hey, vuélvete a congregar. Ese camino por donde tú vas no es el correcto. Ese no es lo que yo tengo preparado para ti. Vuelve a lo que yo te dije, vuelve a obedecerme, vuelve a cumplir con la asignación, vuelve a cumplir con tu llamado que yo tengo para ti. Eso no es el camino. Pero sabes, el corazón de Uzías, vemos en el versículo 16 que se llenó de orgullo y se enalteció. Se sintió muy chipocludo, y a veces así nos puede pasar a nosotros. Alguien nos está hablando de la palabra, alguien nos está invitando a la reunión, alguien nos dice: hey, esa vida por donde vas no es correcta. Hey, eso que estás haciendo te va a llevar a muerte. Hey, eso va a destruir tu matrimonio. Hey, joven, esas adicciones no te están ayudando a nada. Hey, esas decisiones, hey, esas amistades que tienes no te van a llevar a nada. Vuelve a los caminos del Señor, vuelve y búscalo. Regrésate a casa. Hay un plato para ti, hay una casa para ti. Pero el rey Uzías no hizo caso. Di conmigo, no hizo caso. Entonces el 19 dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Fíjate, todavía se enojó.
O sea, después de todo, de hacer algo, de estar en rebeldía, vino enojo. ¿A cuántos a veces tú les has compartido y les dices, oye, déjame, es mi vida, yo hago lo que yo quiero, tú que te metes? ¿Cuántos a veces les hemos compartido y se enojan, se molestan por la invitación que se les está haciendo? Una vida para que conozcan al Señor, una vida llena de paz, llena de gozo, una vida donde podemos disfrutar de las maravillas que Dios tiene. Pero aquí la reacción dice que se llenó de ira, y en su ira, fíjate, contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¡Wow! Dice que se llenó de lepra. Mi hermano, cuando hablamos de lepra en el Antiguo Testamento, es un símbolo de pecado ahora en el Nuevo Pacto. Y bien pudiéramos decir, cuando alguien viene y se llena de pecado, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Cuando alguien va lejos de los caminos de Dios, cuando alguien está tomando decisiones equivocadas y está haciendo su voluntad, está caminando a un camino de muerte. Por eso es que la palabra ahí dice que él se llenó de lepra, que es símbolo del pecado. Y al final, mi hermano, qué triste ¿cómo terminó? Y el versículo 20 dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, los 80 que lo iban correteando, dice, y aquí la lepra estaba en su frente, y le salir apresuradamente deprisa de aquel lugar. ¿Por qué? Porque la lepra era muy contagiosa y en estos tiempos no había cura para que la lepra se curara. Y la enfermedad de la lepra es que cuando alguien se enfermaba, literalmente los pedazos de carne, de piel se le empezaban a caer. Entonces, como una forma de cuidar a la sociedad, sacaban a los que tenían lepra a un lugar apartado. Por eso es que les dice, lo hicieron salir apresuradamente, porque ya eso era un riesgo para todos los demás que estaban allí, incluidos los mismos sacerdotes. Versículo 21 dice, así el rey Uzías fue leproso. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte, mi hermano, aunque había oportunidad de arrepentirse, había oportunidad de pedirle perdón a Dios. Sí, Señor, yo la regué. ¿Sabes? A veces hay personas que aún pueden estar viviendo su condición y no darse cuenta de la condición en la que están. O no abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, tomé esta mala decisión. Sí es cierto, me aparté de los caminos. Sí es cierto, yo la regué. A veces es sencillo simplemente decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. A veces es sencillo simplemente decir a la pareja, perdóname, me equivoqué. A veces es sencillo decirle a nuestros hijos, perdóname. A veces es sencillo decir, ¿sabes qué? Hoy vuelvo atrás, hoy dejo esa vida que pasada y voy por una vida nueva, una vida próspera, una vida de desarrollo, como era la vida que tenía el rey Uzías, fíjate. Pero a veces no pasa aquí. Dice, y el 21 dice, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. El versículo 22 dice, los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, ¿te acuerdas? Con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Qué triste, mi hermano, que después de haber comenzado bien, después de haber buscado al Señor con todo su corazón, después de haber permanecido, de haber sido firme, de haber sido constante, de haber sido perseverante y de haber logrado tantas cosas que hizo a favor de Jerusalén, a favor de su reinado, al final terminara lleno de lepra y fuera de la ciudad.
apartado completamente de todo propósito. ¿Por qué? Por el orgullo, porque el orgullo no le permitió conocer que era Dios el que había hecho todo a través de él. Yo te quiero animar en esta hora a que podamos meditar en esta palabra, que podamos ver en cuál condición a lo mejor el Señor nos ha estado hablando, a lo mejor el Señor nos ha estado llamando. Mi hermano, dice la palabra que el que piensa estar firme, dice que mire que no caiga. ¿Por qué? Porque aún a los hombres más ungidos, como fue el propio rey, le pasó. Y nosotros somos parte también, y puede llegar un momento donde podemos alejarnos, podemos apartarnos de los caminos del Señor y podemos vivir lejos. Puede llegar un momento lejos de todo propósito. A lo mejor en este momento tú te sientes como Usías, apartado, sin reinado, sin rumbo, sin familia, sin visión, sin dirección, apartado completamente de los caminos del Señor. Pero hoy te quiero decir que hay esperanza, hay vida. En Cristo tenemos oportunidad. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Oye, pero es que ayer fui bien malo y tú no sabes el daño que yo hice. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy estamos estrenando misericordia. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Hoy tenemos una nueva chance. Es que tú no sabes todo lo que yo hice. Hoy es una nueva oportunidad. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que, mi hermano, si usted quiere buscar la prosperidad de Dios, sí o sí va a venir, pero va a venir como consecuencia de buscar al Señor, de permanecer, de buscarlo, de persistir y sobre todo de mantenerse firmes. ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado y hasta el último día que yo me vaya, como cantábamos hace ratito, hasta que tú vengas, Señor, yo te voy a servir. Yo voy a permanecer en tu presencia. Yo voy a permanecer honrándote. Que el día que tú vengas, Señor, me halles alabándote, me halles adorándote, o me halles sirviendo, me vayas compartiéndole a alguien, o me halles haciendo algo para ti, hasta el día que tú vengas. Porque eso, mi hermano, va a asegurar que yo sí o sí permanezca en los caminos del Señor. No hay otra garantía, no hay otra manera de decir, ok, hoy sí, mañana no, esta semana sí, no, yo voy a salir mucho tiempo. No, mi hermano, esta es una búsqueda constante. 24/7, todo el año tú y yo debemos de buscar al Señor. Hoy lo estamos haciendo por nosotros, mañana lo vamos a hacer por nuestros hijos, después lo vamos a hacer por nuestros nietos, y esto no va a tener fin. Vamos a ver la misericordia y vamos a ver la bondad de Dios en nuestras siguientes generaciones, porque Dios es bueno, Dios es fiel y Dios tendrá cuidado de todas las cosas en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Así que ponte de pie, mi hermano, en esta mañana. Vamos a honrar al Señor, vamos a buscar su rostro. Te voy a pedir en esta mañana, no sé cuál sea tu condición, cuál sea tu situación. A lo mejor estás viviendo lejos, a lo mejor un tiempo viviste buscando al Señor y tal vez te apartaste. Hoy es tiempo de volver a casa. Hoy es tiempo de volver a casa. Y si estás buscando al Señor, mantente firme. Mantente firme creyéndolo. Hazlo por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por ese legado, hazlo por esa generación que viene delante de ti. Hermanos, si hay algo que nos mueve a nosotros a buscar al Señor, son nuestros hijos, porque estamos seguros que solamente a través de una búsqueda profunda con el Señor es que vamos a poder marcar la diferencia, como lo hizo el papá de Usías, el rey Amasías. Él vio lo recto en su papá, él vio el ejemplo y él pudo continuar con ese legado. Que nosotros podamos dejarle un legado de paz, de bonanza, pero sobre todo de ejemplo, de búsqueda al Señor a nuestras siguientes generaciones. Vamos, en esta hora vamos a hacer una declaración. Dile: Señor, yo te voy a servir. Hoy agradécele que Él te sanó, que Él te limpió. Hoy agradécele que el Señor te trajo a este lugar.
Agradécele que Él te dio una nueva chance, agradécele que Él te dio una nueva oportunidad. Pero estoy seguro que hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más. Hay mucho más para tu vida, hay mucho más para tu siguiente generación, hay mucho más para tu descendencia. Hoy estás comenzando una nueva temporada, una nueva vida.